Hola a todos, bienvenidos a su programa Nihana Titani, en esta ocasión en la versión de cuarentena, donde todos estamos en casa, y vamos a hacer algo que habíamos prometido, que es volver a platicar con el doctor Omar López Cruz, que aquí está ahora en la pantalla. Hola Omar, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, Daniel. Es un placer estar contigo ya en este horario de verano también. Disfrutando que tenemos una hora más de luz, ¿no? No es mucho porque estamos aquí en el trópico, ¿no? Entonces, esa hora más de luz no es tan significativa, ¿no? Es simplemente una hora una, que le restas a la mañana, una hora de luz y la pasas a la tarde, ¿no? Así es. En realidad, como decían los humanos comunes y corrientes, pues no entendemos, no nos ayuda mucho este horario, ¿no? De hecho, si no Ah, fuera por la cuarentena, estaríamos todos atarantados. sí, bueno, esto es te digo, en las latitudes más altas, digamos en París, ¿no? Que en Estados Unidos, ahí sí tiene mucho que ver porque por la inclinación del eje de rotación terrestre, entonces ahí sí es significativo el ahorro de energía y de luz que haces, pero te digo, en las zonas tropicales, como en el Ecuador, no es tan notable esto. En realidad nos estamos levantando a oscuras. Ajá, sí. Oye, ahorita que mencionas esto de las latitudes, me acordé de este fenómeno de las noches blancas. No sé si te ha Ajá. tocado a ti. ¿Esa, Sí, sí me ha esa te ha tocado. tocado en algún momento? Sí, Eh, me ha tocado para en los, Noruega. En ajá, Noruega me tocó una vez. Es algo muy raro, ¿no? Para nosotros los que estamos acostumbrados a, a vivir no tan cerca al polo, ¿no? Estar en las noches blancas es rarísimo porque los pájaros no duermen, ¿no? Y no se hace de noche nunca. es lo que quería que explicaras, porque a lo mejor hay chavos que nos están escuchando y no han oído esto de las noches blancas, ¿no? Sí, mira, lo que tenemos es de que debido a la inclinación del eje de rotación terrestre, hay según la posición dentro de la órbita, en una parte se está dando el hemisferio sur, está viendo hacia el sol y 6 meses después es el hemisferio norte el que está viendo hacia el sol. Y entonces en ese momento son 23 grados de inclinación que tiene. El sol en el polo llega un día y llega un momento en que ya no se pone, sigue ahí dando vueltas, ¿no? Y nunca, nunca baja atrás del horizonte. Si el eje de rotación estuviese realmente perpendicular al plano de la órbita, entonces no habría mucho cambio, ¿no? Siempre estuviéramos dando de los polos al polo sur, siempre serían las mismas horas, de la misma iluminación y todo esto. Ahora, cuando el eje está inclinado, entonces en un momento tú tienes la parte de arriba, que sería el norte, iluminada por el sol, y entonces ya no se oculta. Hay otros lugares que, por ejemplo, en alguno de estos planetas, creo que es Neptuno, tiene el eje apuntando hacia el sol, ¿no? Entonces un lado siempre está de día y el otro lado está de noche. Entonces imagínate, eso es nada más la conjugación del eje de rotación y el plano de la órbita. Ok, ¿y qué es lo que hacen ahí en esos días, en esas noches blancas? ¿Siguen la rutina de dormirse a cierta hora, aunque haya Sí, sol? pues sí, la gente, bueno, hay gente que nunca se adapta, ¿no? Y así que nosotros con una hora estamos batallando. Imagínate, hay gente que no puede dormir porque no se le hace de noche, ¿no? Entonces sí la gente se afecta en esas latitudes. Hay gente que no duerme, o se la pasa muy mal. Y te digo, a toda hora los pájaros no dejan de cantar, ¿no? Siempre se ve como si fuera de día, ¿no? Blanco. Oye, pues Ujú. nos ibas a contar, habíamos platicado un poco antes de esta grabación y quedábamos de que había un tema muy interesante que platicar, que es precisamente cómo hay intervención de parte de los astrónomos en
pues, proyectos internacionales, pero ya desde hace tiempo, ¿no? Sí, bueno, la astronomía es una actividad internacional desde principios del siglo XX, ¿no? Hemos estado en proyectos internacionales, los mexicanos. Hay un proyecto que se llamaba Carta del Cielo, que era hacer un levantamiento fotográfico de todo el cielo con copios iguales ubicados en varias regiones de la Tierra. Entonces, de los que sobreviven, hay uno en Tonancintla, estuvo en Tacubaya, y el otro que conozco es uno en el Observatorio de Córdoba y otro en el Jardín del Papa, en el Jardín en Castel Gandolfo. Ahí tienen otro de estas cartas del cielo, ¿no? Pero de lo que estuvimos hablando es de que en este momento, y fíjate, bueno, regresando un poquito, fíjate que en el tiempo de la revolución los astrónomos mexicanos terminaron la parte del cielo que tenían que fotografiar, pero bueno, pues el proyecto se terminó y eso nos dio muy buena reputación desde entonces. Pero lo que te quería decir y que lo hemos discutido es que este momento los científicos mexicanos en general de las ciencias físicas no nos hemos perdido ninguno de los grandes eventos que ha habido, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado de gente de la UAP, del CIMBESTAB, de la UNAM, involucrados en el descubrimiento o en la detección de la partícula de Dios, ¿no? Del bosón de Higgs, que para ello, aunque nosotros no invertimos tanto en la construcción de este gran acelerador, el gran colisionador que tienen en Ginebra, ¿no? El del CERN, pero los mexicanos estuvieron participando ahí. Entonces, eso fue uno de los grandes descubrimientos de este siglo. Valió un premio Nobel a Higgs y a otros de los descubridores, y fue un gran evento, ¿no? Y ahí había mexicanos. Conozco a colegas tuyos de la UAP, ¿no? Que han estado metidos y colaborando ya desde hace mucho tiempo y son bastante conocidos, ¿no? Las contribuciones que han hecho. El otro fenómeno, el otro evento que también ha marcado nuestro siglo fue la detección de las ondas gravitacionales. Y ahí también, con el doctor Mario Díaz en la Universidad de Texas, estaba un estudiante mexicano. Y luego ya en la identificación de la fuente, cuando se fusionaron dos estrellas de neutrones y se produjo una kilonova, que es equivalente a una supernova, pero un poquito más baja. Entonces, también habíamos mexicanos ahí. Y el último evento, que fue esto de la generación de la famosa imagen del agujero negro. Mira, ahí tienes, estos son dos detectores, son telescopios de ondas gravitacionales, si le quieres llamar así, de 4 kilómetros. El tubo que está aquí, son dos tubos perpendiculares, miden 4 kilómetros y están al vacío y tienen un láser muy potente que se lanza desde la parte donde está el edificio en una dirección y en la otra perpendicular. Y lo que la onda gravitacional va a hacer, va a cortar la distancia entre estos brazos. Y un tipo especial de vibración es el que nos va a decir que es la onda gravitacional. Es una gran máquina, un gran proyecto que cuesta mucho dinero. Y ahí hubo también mexicanos colaborando. Ahí hubo también mexicanos, te digo, te nombro un estudiante de mexicano que estaba estudiando en la Universidad de Texas, en Brownsville, participó directamente en el análisis de los datos. Y luego ya después en el seguimiento de las fuentes de ondas gravitacionales, estuvimos varios mexicanos ahí metidos también, desde HAWC, que es el telescopio Cherenkov, que está ahí en la Negra. Participaron también gente de la UAP y varios otros científicos en una lista de más de 700 autores, ¿no? Que eso se pudo seguir la contraparte y causó gran revuelo. Y eso pues ya inauguró
astronomía de ondas gravitacionales. Y te digo, llegando a la imagen esta reciente del agujero negro, también estaban los mexicanos ahí y ahora participando también muy fuerte, porque el Gran Telescopio Milimétrico era parte del Event Horizon Telescope, que era un telescopio equivalente al tamaño de la Tierra. Entonces, 3 eventos, llevamos apenas 20 años entrados en este siglo, y ahí los científicos mexicanos han estado presentes. Y es algo que comentábamos, ¿no? Decíamos, a veces como que no valoramos que en efecto tenemos científicos a nivel mundial y siempre estamos viendo qué es lo que dijo el Estados Unidos, qué es lo que dijo Europa, pero ya también podríamos ver lo que están diciendo los científicos acá en México, ¿no? Sí, claro, y ahí lo que te quiero decir, y tú que eres te dedicas gran parte de tu tiempo a la divulgación científica, los todos los institutos americanos y europeos tienen grandes oficinas para la divulgación de la ciencia. Se contratan a profesionales que se dedican a hacer la divulgación de la ciencia. Eso es muy importante porque estos grandes telescopios, estos grandes aceleradores, representan inversiones muy grandes, donde los contribuyentes deben de ser informados de los resultados que se obtienen con el producto de los impuestos que ellos pagan. Entonces es muy importante, se lo toman muy seriamente, hay profesionales dedicados de tiempo completo a hacer la divulgación, y entonces pues cuando tú ves una producción del CERN, una producción del telescopio espacial, pues no se compara con las producciones que generamos aquí en México, donde son muy difíciles de justificar. Es muy difícil justificar la contratación de un divulgador profesional y también hacer producción de material para acompañar los descubrimientos o los hallazgos y los desarrollos que se hacen en los institutos. Oye, sí, eso es una cosa que aquí está pasando, creo que no solamente aquí, sino en muchos países latinoamericanos, que finalmente la divulgación se convierte en una actividad extra, ¿no? Más allá de las actividades así que te dan de comer, no es otra que haces pues, Sí, o por sea, gusto, se vuelve... por el placer de Se, se, compartir la ciencia, ¿no? sí, sí, se vuelve, pues te digo, eh, hay varias cosas, ¿no? Una es de que no se ha profesionalizado, salvo la UNAM o la UAP también contigo. Hay oficinas, pues, de divulgación del conocimiento con profesionales que escriben, que narran, que pasan todas las notas, ¿no? La UNAM es notable el esfuerzo que hacen a través tienen una dirección, ¿no? De divulgación de la ciencia, y otros centros pues hacen con equipos más pequeños, tratan de divulgar, pero lo más interesante es de que el público en general no sabe de estos descubrimientos porque no nos vemos como participantes, como hacedores de ciencia, ¿no? Pues no nos reconocemos, mejor dicho, ¿no? Como hacedores de ciencia, porque siempre estamos creyendo que la ciencia se hace allá del otro lado, allá afuera, ¿no? Sí, y ese es el gran problema, ¿no? Y es un problema de percepción que va desde los políticos, la iniciativa privada y hasta nosotros mismos a veces nos convencemos de que no estamos haciendo ciencia de gran nivel, ¿no? Pero mira, ahí estás mostrando el gran telescopio milimétrico, es el telescopio más grande del mundo en su tipo, tiene una área colectora cuyo diámetro es 50 metros, ¿no? Y es un telescopio cuya superficie tiene un error de alrededor de 60 micras, ¿no? Entonces es un gran desarrollo de la ingeniería que ya ha empezado a dar frutos, es el único megaproyecto que ha tenido México
con una inversión mayor a 140 millones de dólares, pues es lo que cuesta, ¿no? Una inversión de este tipo, pero los descubrimientos y las cosas que puede hacer, ningún otro telescopio en el mundo las puede hacer. Entonces, nos falta este problema de percepción de que no nos vemos ahí, va desde la película que tú ya viste, que se llama Cygnus, ¿no? Sí, cierto. ¿Ves? Y cuando llevaron, ya hemos contado esta historia varias veces, que nos la dijo el director, ¿no? Que cuando llevaron la película al público inglés, pues les pareció muy bonita la historia de que llegara, que una señal de una estrella mandara a matar gente aquí en la Tierra, ¿no? Pero lo que les Ya se pareció, spoileaste. ya spoileé la película, pero bueno, lo que les pareció más de ciencia ficción es que hubiera astrónomos mexicanos, y dos, que Que tuviéramos hubiera. un telescopio como ese. O sea, era lo que no concebían como real, ¿no? Lo más de ciencia ficción era astrónomos mexicanos, ¿no? Fíjate. Y entonces, pues entonces fíjate cómo nos ven desde allá afuera, ¿no? Y Yo es creo que todavía triste, nos ven con, o sea, con el nos ven sombrero como y todo, ¿no? con el sombrero y detrás del nopal, cuando apenas hace unos años, ¿no? La directora la presidenta de la Unión Astronómica Internacional, que es la organización que junta a todos los astrónomos del mundo, la presidenta había sido la doctora Silvia Torres Peinberg, una astrónoma mexicana muy notable de la UNAM. Fíjate. ¿Y eso cómo crees? O sea, yo creo que podríamos proponer como que, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Aparte de la divulgación, ¿cómo podemos hacer llegar a la persona común esta información, saber, que logren saber que, pues, que existen, ¿no? Que existe el científico, que no nada más está haciendo teoría, sino que también haciendo aportaciones reales, ¿no? Bueno, pues uno es tomar los medios, ¿no? Es como el que tú estás ocupando, pero la otra, que para mí es un sueño, y yo creo que para ti también, sería que nos fuéramos a los libros de texto, y en lugar de poner fotos tomadas con el telescopio espacial, ¿no? Deberíamos de poner fotos tomadas con nuestros telescopios, y poner nombres de mexicanos, y poner científicos mexicanos morenos, así como tú y yo, haciendo ciencia, ¿no? O sea, lo que tenemos Ajá, que sí. hacer es vernos en el espejo y descubrir que un científico se parece al grueso de la población, ¿no? O sea, que no es nadie extraordinario, que no es una persona rubia, ¿no? O que no es un cuate con apellido Skowski, sino que se apellida Mosencagua o López, ¿no? O Sí, Pérez. Mosencagua, Y López entonces Pérez, eso, Mora. sí, cualquiera de esos apellidos, ¿no? Bueno, Mosencagua es de más caché, pero Pérez y López y ¿cuál otro? López, sí, llena páginas, ¿no? Hernández, ¿no? Cualquiera de esos, Hernández. Fernández, Hernández, Pérez, todos esos, o sea, puede que sean apellidos comunes y, y vernos identificados, ¿no? Inclusive hay un poema, no sé, ahorita no lo tengo a la mano, pero hay un poema que dice eso, ¿no? O sea, ¿cuándo verás un López, el teorema de López, o la estrella fulanita, ¿no? Siempre son otros los apellidos y nunca nosotros. Pues es Eh, que eso es no vernos en el espejo, pues, o sea, de ver cuando te ves al espejo, tú quieres ser blanco o quieres tener otra apariencia, ¿no? Entonces, ese es un problema de identidad que tenemos. ok, muy bien. Oye, y ya así que cambiando un poco de tema, y eso es algo que no nos dio tiempo de platicar en la otra entrevista, tú eres una persona que lee mucho, ¿no? ¿Crees Sí. que eso, crees que eso defina o ayude a entender la ciencia? Porque no estamos hablando de leer ciencia, sino de leer otra cosa que no es ciencia, ¿no? Y yo creo que sí, mira, ahorita estaba leyendo, mira, aquí está. Se llama Máquinas como nosotros, Máquinas como nosotros. Oh, suena bien. ¿sí? Y lo escribe un
es un escritor, ¿no? De ficción que se llama Ian McEwan. Y para hacer este libro, el autor tuvo que leer mucha ciencia, tuvo que aprender sobre inteligencia artificial, y esta trata de que te compras un robot que que para compañía, ¿no? Ahorita que en estos momentos que está la gente ¿Es ciencia encerrada, ficción? es ciencia ficción, pero más bien es una novela. Ajá. Y después de escribir esto, este es un escritor, te estoy diciendo, no es un cuate entrenado como científico, escribe Ujú. todo lo que tuvo que aprender para escribir ese libro. Órale, y que usted ve Y, grueso, ¿no? y se ve, y bueno, hizo un librito que se llama Ciencia, Ajá. ¿no? Entonces, cuando nuestros escritores puedan hacer un ejercicio como este, estaremos de otro lado. Y eso quiere decir que el nivel de educación es bastante alto, ¿no? Esas personas que tienen al menos universidad, que ya tenemos, o sea, Volpi hizo la En busca de Clinsor, sería el equivalente a una novela como esta, pero son raros todavía, ¿no? Sí, Entonces, son más o menos raros, sí, tienes razón. son más o menos Tengo, raros. tengo en ciernes una entrevista sobre ciencia ficción y sí, en efecto, vamos a ver cuántos podemos listar, ¿no? De entrada, ciencia ficción también es otro tema. Tenías también una hipótesis, ¿no? Acerca de hacia dónde se va moviendo la ciencia ficción, precisamente dependiendo de cómo esté desarrollada la ciencia, ¿no? Algo decías Sí, de la sí, novela sí, esta de los tres cuerpos. sí, sí, porque tienes que verte ahí. O sea, si no tenemos una industria desarrollada, si no tenemos una ciencia desarrollada, escribir ciencia ficción no tiene un gran arraigo, no alcanza el gran público porque no nos identificamos. Pero escribir de realismo mágico, de que se subió esta niña que agarra y desaparece, ¿no? Y que en la noche viene un cuate y te lleva y vampiros y cosas así, pues eso sí se produce mucho por acá y de nahuales y cosas así, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es de que la literatura, pues es una extensión de nuestra realidad. Entonces, si nuestra realidad está muy limitada, pues no, ciencia ficción en México nunca, aunque ha habido grandes autores y este concurso que se hacía en Puebla, ¿no? Impulsó a muchos autores, uno de ellos, no sé si es tu amigo, este cuate Schwartz, el que escribió Ujú. No, no, no. Mauricio José Schwartz, que ahora está en Ajá, España, no. es mi amigo en Facebook. Ese cuate escribió los Juegos del Hambre antes de que fueran los Juegos del Hambre, ¿no? O La sea, idea fundamental de los Juegos del Hambre, ¿no? la idea la publica en México un cuate que se le ocurre un escenario parecido, ¿no? Antes de que los Juegos del Hambre. Y hemos hecho muchas cosas así, ¿no? Las ideas, pues no tienen nacionalidad, pero el, el esfuerzo o el cuento de Mauricio José Schwartz lo conoce muy poca gente, mientras que los Juegos del Hambre, pues hasta película hicieron, ¿no? Sí. Entonces tenemos este problema de que, pues también, y ahora tenemos muchas cosas en contra, ¿no? O sea, no se producen películas en México con temáticas de este tipo. La primera que conozco de ciencia ficción es esta de Cygnus, y les costó mucho trabajo echarla a andar. La distribución fue muy, pues escasa, aunque ganó premios internacionales y todo esto aquí en México, no tuvo muchos seguidores, ¿no? No tuvo mucha distribución, aunque el público que se enteró la quería, pues no había la manera de hacérselas llegar, porque Ujú. ese cine no vende tanto, ¿no? No, y Entonces, además la ponían en una sola sala y en un horario complicado, ¿no? sí, sí, entonces era todo en contra, ¿no? Pero a pesar de todo, llegó a tener, o sea, ha tenido un impacto bastante positivo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que en este momento
es tanto para las ciencias como para las artes, es un momento muy difícil. Ahorita que acaban de quitar estos fideicomisos que declararon hace poco, ¿no? Con lo de la pandemia, ya eran varios de esos fideicomisos, era para impulsar al cine de calidad y para hacer algunas investigaciones científicas. Entonces, no todo Sí, se ha era complicado tirarlo a la saco cosa. roto. Está bastante complicado, ¿no? En un país que no está reconociendo que tiene que impulsar a la ciencia y la tecnología, eso nos da más problemas todavía en todas las manifestaciones de la cultura. Oye, pues se está poniendo la cosa muy tenebrosa entonces, ¿no? ¿Qué, qué, Pues, qué, qué podemos hacer nosotros? pues mira, yo creo que todos nosotros podemos ayudar, ¿no? Ya ha habido, estoy viendo ya con beneplácito, ¿no? De que, por ejemplo, el departamento, no, la Ciudad de México lanzó una convocatoria y mandó pedir gente que sepa análisis de datos, ¿no? No es de que Ujú. tú agarres y sepas, sabes matemáticas, tú puedes contribuir y hacer análisis de datos. Ellos están muy preocupados en dar seguimiento a todas las personas contagiadas y todo esto. Entonces se necesita tener conocimientos de matemáticas, que mucha gente, o sea, a mí me cuesta trabajo incluso convencer a mi hijo de que es útil y que le va a servir un día, pero el conocimiento, todas las ramas del conocimiento son importantes, ¿no? Entonces, en Ujú. este momento se está demostrando de que todo aquello que consideramos inútil es útil, ¿no? Y saber hacer cosas, y saber modelar, saber resolver una ecuación es importante en este momento. Entonces, También, eso pues, también acá el Consejo Estatal, ¿no? De Ciencia y Tecnología también sacó una el, convocatoria el Consejo, sí, estatal, CONACYT sacó algo ahí medio con nebuloso, CITEP, los sí. centros. Sí, CONCITEP sacó, dijo, aquí está, CONACYT, el nacional, ¿no? Sacó unas convocatorias, invitó a los centros públicos de investigación, se está haciendo algo, y el gobierno de Hidalgo también sacó una convocatoria donde invita a la gente, a los científicos que tengan proyectos que necesiten luz sincrotrón, especialmente para el análisis de la estructura molecular del COVID, ¿no? 19, que Hidalgo les paga el viaje a Suiza, a un acelerador, para que vayan y hagan los experimentos, ¿no? Entonces, esa es una, pero la que acabo de ver, por ejemplo, acabo de ver la reacción de la India, ellos sí se fueron con todos y Ajá. están llamando a sus pequeñas industrias, ¿no? Que tengan, que puedan impactar directamente sobre la pandemia, los está convocando para decir, si tú ya tienes algo, mándamelo antes del 15 de abril y yo te voy a dar el dinero para que lo desarrolles, ¿no? Entonces, esto es lo que da un poco de esperanza en México. Sí se reconoce ahora el papel de la ciencia, ¿no? De la medicina, principalmente, ¿no? Que son los que están en el frente, pero sí también se necesita, pues, hacer uso de todo el Análisis, sí. conocimiento en Ujú. todas las áreas, ¿no? Aunque se parezcan así, que no tienen ninguna utilidad, un físico de partículas sabe analizar datos, puede analizar datos del COVID-19, ¿no? Hasta un astrónomo que también cuenta estrellas puede contar casos de contagio de COVID-19. Entonces, esto pues da la esperanza de que esta es una oportunidad real, ¿no? De que no hay que inventarla, donde tenemos un problema que todos podemos ayudar a resolver, ¿no? Sí, pues, tenemos la suficiente capacidad, ¿verdad? Como científicos de poder aportar algo a la resolución de problemas. No solo este, sino otros problemas que hay en el país, ¿no? Otros más, ¿no? Y todas estas incursiones de personas no especializadas a un campo nuevo, ¿no? Siempre han sido, ha habido, pues, te digo, hay fracasos, pero las victorias han sido muy, muy notables, ¿no? Las personas que entraron a descifrar la estructura del ADN eran físicos, no eran biólogos. Si los Ujú. biólogos se hubieran puesto puristas, ¿no? Les dicen, ¿y ustedes qué saben de la vida, no? ¿Qué Si lo hacen único aquí? que hacen aquí
y ahora sí me salieron muy expertos. Ustedes lo que saben es analizar cristalitos ahí con sus rayos X, ¿no? No anticiparon todo el avance que se iba a lograr cuando estos cuates no expertos, bueno, expertos en otra área, pero no expertos en este campo, y además pisotearon toda la cultura, ¿no?, que había de la biología, hicieron un gran avance. Se excedieron, dicen que James Watson o Jim Watson, cuando le dan lo contratan en Harvard, llega al departamento de biología y les dice, si ustedes no saben mi bioquímica, no me sirven. Y corrió a todos los biólogos, los taxónomos y todos estos, los mandó a otro lado, ¿no? Les digo, ustedes son coleccionistas de estampitas, y los despreció realmente, ¿no? Y lo que pasó es que los biólogos tradicionales le respondieron con la sociobiología. O sea, los biólogos le dijeron, pero tú no sabes, tú estás ahí a nivel molecular, pero no sabes tú cómo se comporta un organismo, ¿no? Y nosotros sí sabemos. En lo que tú le sacas la secuencia a una coralillo y a una coralillo falsa para decir cuál es la venenosa, ya te mató, ¿no? Sí. Entonces, Un poquito de lo que le pasó a Tales, ¿no? Que dice que pues iba viendo las estrellas y se cayó en en un un surco, pozo, ¿no? ¿no? Ajá. Sí, y llega una viejita y dice, pues sí, eres muy astrónomo, pero pues no te fijas dónde caminas, ¿no? Pues más o menos, Se la, ¿no? aplica, se la aplicaron a este cuate, ¿no? Se dan estos luchas, digamos, ¿no? Pero son en realidad, son puntos de encuentro donde se avanza, ¿no? Realmente. Entonces la biología Así es. avanzó, la genética avanzó, ¿no? Las técnicas de análisis, muchos empezaron a hacer genética, entre ellos hasta George Gamow le entró, ¿no? Sí, sí. Y entonces pues se creó este nuevo campo. La otra, en la astronomía han llegado gente de partículas o personas que conocen de bombas atómicas y todo esto, y han también aportado al descubrimiento y al estudio del universo, ¿no? Entonces es muy, o sea, en lugar de ponernos ahí de que tú no, porque no has estudiado esto, es muy benéfico dejar que los conocimientos se mezclen y confrontar puntos de vista distintos, ¿no? Generar Diferentes, avances, ¿no? generar avances. Y esto siempre ha sido, o sea, siempre, y ahora pues ya hay mucha gente, ¿no? De quienes mayor avance le han dado, por ejemplo, a la sociología, ¿no?, que es una ciencia social. Son los biólogos que ahora han estudiado las relaciones entre las especies, ¿no? Entonces, al estudiar la naturaleza tiene más ejemplos que solo los humanos, ¿no? Entonces, todas estas sociedades entre los mamíferos y entre los insectos y entre los peces, ¿no?, enriquecen la visión de solo estarnos observando a nosotros para entender a los humanos. Gran parte del avance en el conocimiento del comportamiento humano se ha enriquecido a través de la comparación con los estudios de animales, ¿no? Y Fíjate, entonces, y eso es muy común en la ciencia, ¿no? O sea, de hecho, inclusive, pues en este libro de las revoluciones científicas, algo así maneja, ¿no? Kuhn, que dice que tienes sí, una ciencia que ya está asentada, que ya está en, pues así como dicen ahora, en su zona de confort, y llega alguien y te dice, no, pues yo veo aquí un detalle, ¿no? Yo veo aquí un error, y casi siempre son, como dices tú, gente que no está ahí, sino gente que viene de fuera, ya sea que viene de fuera en el sentido que viene de otra escuela o que viene de otra disciplina, ¿no? Y entonces se generan estos choques y luego aparecen pues precisamente estas revoluciones, ¿no?, científicas, este cambio de paradigma que decía Kuhn. pues eso es muy saludable para la ciencia, porque eso es avance. Entonces, cada vez que entra alguien nuevo que no está conforme, son inconformistas, ¿no? Llegan y dicen, todos aquí están bien cómodos, ¿no? Y ya aceptaron esa idea, pero
yo creo que no debe ser así y no son rápidas, ¿no? O sea, siempre se enfrentan a mucha oposición porque en cierto sentido los científicos somos menos conservadores, ¿no? Pero, tarda en entrar una idea nueva, tarda, no es el que nomás la sueltes hoy y ya mañana ya la aceptan todos, ¿no? Entonces Ujú. tienes que, se inicia un proceso de revisión y, y ahí pues se enriquece mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de las ondas gravitacionales, eh, había que el enriquecimiento químico del universo para los metales como el aluminio y más pesados, no salía suficiente cantidad de material de las explosiones de las supernovas, que estas son estrellas de más de 10 masas solares que por su propio peso se colapsan y explotan, ¿no? Ya las reacciones nucleares no las puedes tener, entonces la estrella explota, pero es una sola estrella. Para generar elementos más pesados, como el aluminio, el cobre, el oro, se necesita que haya muchos neutrones. Y entonces las estrellas de neutrones son los sitios ideales. No se había observado el proceso de generación de elementos pesados, como el aluminio y el oro, en toda la historia de la astronomía, hasta que salió la contraparte o la fuente de ondas gravitacionales que fue identificada, ¿no?, en esta galaxia. Entonces, ahí otra vez sale la astronomía de ondas gravitacionales y la rama de la astronomía que se llama la nucleosíntesis, el estudio de cómo se forman los elementos, creció y está teniendo un nuevo aire. Entonces es muy importante estar en todos estos desarrollos, ¿no? Porque las ramificaciones son muy interesantes y enriquecedoras. Y pues está complicado, ¿verdad? Tener acceso a todo el conocimiento y como dices, necesitamos como que un rebelde que diga esto puede que tenga otra forma de verse, ¿no? Sí, mira, fíjate que la visión integradora, o sea, primero teníamos la especialidad, ¿no? De irte al detalle más fino, ¿no? Que es, digo, irte hasta la guanina en una cadena de ADN, ¿no? Eh, Pero ahora nos estamos perdiendo de la visión general y entonces está regresando un poquito esto de poder cultivar una visión integradora y combinar varias partes del conocimiento para tener una imagen completa, ¿no? Y esto te lo digo en oye, astronomía. bueno, ¿Cómo? no, perdón, si quieres termina la idea. Bueno, pues te decía que en la astronomía, antes nos decíamos astrónomos ópticos, astrónomos de rayos X, astrónomos de rayos gamma, astrónomos de radio o radioastrónomo. Ahora ya somos astrónomos y todos estos datos los podemos combinar y crear un estudio más completo, ¿no? Ok, oye, mira, para ir terminando, se me ha ocurrido una pregunta, ¿no? Que a lo mejor no, Ujú. ya la tenía como por aquí pensándola, pero no sabía quién preguntársela, pero creo que tú eres el ideal. No sé si has visto la serie de Cosmos, y la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿cómo cómo ve un astrónomo esa serie? ¿Qué le ve de bueno, qué le ve de malo? ¿Qué puedes opinar? Sí, bueno, lo que te puedo decir es Cosmos, la que me inspiró a mí, la de Sagan, ¿no? La primera, es la visión de Sagan de la astronomía. Es decir, no es un libro de texto, sino un punto de vista de un cuate que nos brindó a todos su visión y la hizo muy interesante. O sea, la forma que tenía Sagan de ver el universo era revolucionaria, así como la forma en que Feynman veía el universo también era revolucionaria. Entonces, estos grandes integradores están viendo el mismo conocimiento que todos vemos, lo que está en los libros de texto, pero toman partes o a ellos se les parecen cosas más interesantes que pueden juntar y conectar
que en un libro de texto pues no hacen la conexión, ¿no? Entonces lo que Sagan nos estaba vendiendo, Sagan, como dicen, nos estaba vendiendo era una visión donde él nos estaba dando sus conexiones. Y eso es lo extraordinario. El otro que te puedo decir y que lo logró también y a mí me causa hasta envidia, ¿no? Es Bill Bryson, con esto que se llama, que es un cuate que escribe sobre viajes, que es estadounidense y vive en Inglaterra, ¿no? La historia de casi todo. Sí. Checa ese libro y revisa cómo te presenta el conocimiento. Entonces, lo que hizo Las Carl conexiones. Sagan, las conexiones. Carl Sagan dice, todos podemos cantar, todos podemos leer, ¿no? La diferencia está en que cómo conectamos las palabras y cómo contamos una historia. Entonces, Sagan en Cosmos nos contó una historia fascinante que hasta los mismos profesionales no habíamos visto, ¿no? Entonces, eso es lo grandioso. Y eso es lo que estaba leyendo también cuando se hace divulgación, ¿no? ¿Quiénes publican divulgación científica? Uno de los criterios, estaba leyendo un editor del Science, ¿era Science o no? Scientific American. Scientific American dice, ¿y cómo seleccionabas las historias que iban, reportajes que iban publicando? Dice, y este era editor, ¿no? El cuate que dejaba pasar o no las historias, y dice, el criterio era que fuese interesante. Así de simple, ¿no? Así de simple, o sea, un descubrimiento mal contado no atrae a nadie. Entonces lo que tienes que decir es contar una historia que sea lo suficientemente fascinante para tener entretenido al lector. Y Sagan lo hacía muy bien. Muy bien. Pues Omar, muchísimas gracias. Ya se nos está acabando el tiempo. Otra vez yo creo que vamos a tener que invitarte para una tercera entrega, ¿verdad? Y nos vamos, yo creo que ahí te comprometo a que hablemos de más de literatura, ¿no? Más de ciencia y literatura, para ver ¿Cómo no? esas relaciones, estas conexiones que dices. Redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar si los chicos, las personas quieren buscarte? Estoy en Facebook y me pueden encontrar por mi correo omarlx@inaoep.mx. Muy bien, Con Omar, eso es pues más muchísimas. fácil porque hay muchos Omares López Cruz en la red, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, pues nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Daniel, a tus órdenes. Buen día.